Continuamos, son las 2:34. Esto es ¿Qué pasa radio? A través de Neón 89.3. Hoy es lunes 18 de octubre del año 2021. Y en este momento vamos a presentar a ustedes y a conversar con Agui Lendor. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de ADOPRON, la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Le damos la bienvenida a nuestro espacio y agradecemos muchísimo que considere qué pasa para dar a conocer cuáles son esas inquietudes que tiene la asociación, que parece que son muchas. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay una amenaza que preocupa a ADOPRON. ¿Qué específicamente es lo que ha puesto a ADOPRON así con esos nervios? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros frente a una posible reforma fiscal que entendemos todos que se avecina, aunque no tenemos un documento oficial que diga en qué sentido va, entendemos que el sector, o sea, es un poco entender, lo que hemos querido llevar claridad sobre la situación del sector, porque normalmente en una reforma, uno de los sectores que más se mira es el de bebidas alcohólicas. Entonces sí, está muy bien las bebidas alcohólicas, pero si la miramos en general, decimos, bueno, sí, que se siga cargando, hasta que entiendes qué pasa con un sector. O sea, hay sectores y hay sectores. En el caso nuestro, a partir de la última reforma del 2012, nosotros producíamos en ese momento casi 13 millones de litros de alcohol y hoy estamos, digamos que en unos 10. O sea que nosotros todavía no nos hemos podido recuperar. Casi que 9 12 años. millones de litros. Sí, no, 12.8. 12.8 millones de litros. Casi. Al 9, año. Al año. En ese momento eran 12.6 y hoy estamos en 10.1. Entonces, casi 10 años después, todavía el sector no se ha recuperado. Producimos un 30% menos que en el 2012 y eso debe entenderse que también significa que hay menos empleos, que hay menos compras vinculadas al mercado. O sea que para nosotros ha sido importante el impacto que tuvo esa última reforma del 2012. ¿Qué más ha sucedido? También ha sucedido que el Estado empezó a recaudar menos. Inmediatamente pasa la reforma, durante 6 años los ingresos fueron en picada. Y luego en el 2018, que vuelve y se estabiliza, entonces estamos en el mismo lugar que estábamos en el 2012. O sea, ¿eso sucede solo con el ron o con otras No, bebidas? Porque solo con el hay ron. otras bebidas alcohólicas, Solo con ¿verdad? el ron. Desde la cerveza, tal cual. Sucede solo con el ron. El ron es el que ha perdido mercado desde la última reforma y fue con el que no se pudo recaudar más. Y una pregunta, Agui. Tú me dices que ahora están en 10.1 millones de litros anuales de que producen. ¿Esa producción incluye lo que va para exportación o solamente para consumo aquí en República Dominicana? Producción local. Producción local. Ok, o sea que no es que ha bajado la producción, la exportación de ron, eso es producción local. Solamente estamos hablando para República Dominicana, Okay, para el mercado dominicano. Perfecto. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué impacta solamente o más al ron versus otras bebidas? Porque tenemos un tema de tasa efectiva de tributación. Eso quiere decir que en el ron, mientras más bajo, mientras menos cueste, más alto es esa tasa efectiva de tributación. En el precio muy bajito, o sea, en un ron de 200 pesos, la tasa efectiva de tributación es de casi el 70%. Y en el vino es de un 35% y en el whisky es de un 35% también, que tiene un grado alcohólico alto igual que nosotros. Porque depende del grado. Entonces. Sí, porque eso es importante, yo creo que aclararlo, tal vez tú no lo aclares. Que la cerveza tú dirás es más barato, pero la cerveza tiene un 4.5% de alcohol, el ron 38%. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Las bebidas alcohólicas todas tienen tres impuestos. Uno es el selectivo por grado alcohólico. Entonces, cuando tú tienes 37.5... Tributan 3 veces. Tenemos 3 tipos de impuestos. Uno es por grado alcohólico. Entonces, cuando tienes 37.5, el impuesto es bien alto. No es lo mismo que un vino, que una cerveza, que tiene otros grados, pero que además, en el caso del ron, nosotros no podemos bajar el grado alcohólico. O sea, nosotros tenemos que hacer 37.5 por ley. No podemos tener un ron, no sé, suave. O sea, el ron es 37. Mínimo 37.5. Entonces, luego de ese selectivo tenemos un ad valorem, que es por el precio, que es un 10% del precio de la botella. Y luego tenemos un ITEVIS, que suma el precio, el ad valorem, el específico, y luego tienes un ITEVIS.
Ese conjunto, en el caso del ron, te da un 66%, y en el caso de la bebida de muy bajo precio, un 70%. ¿Por qué? Si el whisky tiene un grado alcohólico casi igual, digamos, porque es un 40, que el ron, y sin embargo su tasa efectiva de tributación es de un 35%, porque el precio del ron es mucho más bajito. Claro. Entonces, si yo tengo que pagar, no sé, 100 pesos de impuestos, no es lo mismo pagar 100 pesos de 2.000 que de 200. Claro. Entonces, le pega más duro a la bebida más barata. Entonces, en esta propuesta que sale, que resulta que el impuesto único que vemos que se toca es ese selectivo por grado alcohólico. Por lo tanto, significaría que al único que le daría muy duro va a ser al sector del ron, porque tiene precios bajos con grado alcohólico alto. Y las demás no saldrían tan afectadas. El tema no es que las demás salgan o no afectadas, es lograr una equidad. Porque ¿cómo nos vemos hoy? Si la cerveza tiene un 40, el vodka un 36, el vino un 35. Con el 2012, nosotros teníamos un 53% de tasa efectiva de tributación, la cerveza un 48%, digamos, que íbamos más o menos ahí. Pero con esta reforma se disparó esa inequidad, y nosotros lo que decimos es vayamos a una equidad, pero sobre todo no carguemos más al que menos puede, porque cuando cargamos el selectivo por grado alcohólico, le estamos diciendo a la botella que menos cuesta, ¿verdad? La más barata, que es la que pueden consumir muchos dominicanos, que no van a poder comprarla, porque una botella de 300 pesos, por ejemplo, te va a costar casi 500. Entonces, si hoy tenemos un comercio ilícito importante, hoy tenemos lamentablemente más de 400 personas que han fallecido en 18 meses. A eso iba precisamente, Agui, que hemos comentado con esta propuesta que se puso a circular de reforma fiscal, que todavía no es efectiva. Se habla mucho de que eso incentiva, mientras más impuestos hay, eso incentiva al comercio informal. ¿Podría esto también ser un incentivo para que esas bebidas adulteradas y esa gente que fabrica esas bebidas, que como bien tú acabas de decir, ha cobrado la vida de tanta gente, entonces lo que haga es que impulse ese sector? Soraya, donde tú tengas una industria, un sector que el 66% de su precio es de impuestos, tú tienes un gran aliciente en la ilegalidad. Porque si yo logro hacerlo ilegal, el 66% de ese precio es mío. Claro. Entonces ahí no compite nadie. Entonces el comercio ilícito, fíjate que el comercio ilícito en República Dominicana despega a partir de la reforma del 2012, por lo menos el comercio ilícito en ron, a partir de la reforma del 2012. Y llegamos a tener una evasión de casi un 40%, y en el segmento de bajo precio, más de la mitad, digamos, de las marcas que hoy se ofrecen en el segmento de bajo precio no pueden justificar su precio. Porque si tú tienes una botella de 150 pesos y pequeña, de 375 ml, y yo te digo que de esas que esa botella solo en impuestos paga 120, entonces 150 es difícil que pueda ser legal. O sea, por ejemplo, aquí una botella de ron que cueste 600 pesos, paga un 66% de impuestos, o sea, 396 pesos de esos 600 pesos es impuesto. De cada 100 pesos que te cuesta una botella de ron, 66, y en el caso de bajo precio, 70 pesos son de impuestos. Y yo me pregunto, tratando de ser un poco tal vez abogado del diablo, ¿cuál es la lógica de nuestras autoridades fiscales, de nuestros legisladores, de mientras más barato es la bebida y mayor es el grado alcohólico, ¿por qué yo tengo que castigar a esa bebida que es tan barata? Y que inclusive es como la que identifica, ¿verdad? Es la que nos identifica el ron. Es la identidad nacional. Y además que lo que ha dicho el gobierno, por ejemplo, en los últimos tiempos, que la reforma fiscal lo que va a buscar tal vez es afectar tal vez al que más tiene, pero defender los intereses del que menos tiene. Sí, yo creo que no había claridad en el gobierno en qué pasaba, porque a veces se toma el sector de bebida alcohólica y lo cargo de esta manera y utiliza una fórmula que he utilizado antes y no se conoce, porque no tienen por qué conocer todas las intríngulis de cada sector, como lo conoce uno que lo vive, de cuáles son esas consecuencias. Yo creo que hoy el gobierno tiene mucho más claridad. Definitivamente el gobierno necesita más ingresos, necesita una reforma o necesita generar ingresos. Así que nosotros podemos entender, lo que nosotros pedimos es que
entiendan el sector, que sepan cuál es la realidad de nuestro sector, donde el comercio ilícito juega un rol importante, donde no nos hemos podido recuperar como industria, donde somos una industria, digamos, que marca país y que genera orgullo y que lo trabaja y que trabaja la marca con mucha calidad, que se entienda que si por ahí fuera la reforma va a matar a un sector productivo, Claro. que hay otras vías. Tal vez dentro, o sea, nosotros no queremos más impuestos definitivamente porque no lo aguantamos, porque ya hemos visto cómo el precio que tenemos hoy, la tasa efectiva que tenemos hoy, genera ese comercio ilícito, pero que si se va a hacer, que se haga sobre la base de otros impuestos y no sobre la del grado específico por el grado alcohólico, porque es muy difícil, o sea, para la industria no la va a aguantar y no va a suceder lo que ha dicho el presidente Abinader que tú mencionabas, Claro. que es que el que pague más, O sea, el que gane tenga más, pague más. Claro. En este caso, el que gana menos sería el que pagaría más. Y eso es injusto. Es inevitable que uno, y yo he sido una de las abanderadas, que cuando se hable de subir impuestos, de reforma fiscal, uno piensa en aquellos productos que no son indispensables. Incluso lo decíamos la semana pasada. Se tiende de manera muy fácil, muy alegre a pensar en el tabaco, los cigarrillos, a pensar en el alcohol, etcétera. Pero en el entendido de que también es un sector que tiene sus ingresos, que necesita sostenerse de manera directa. Entonces, ¿cuál es el llamado al gobierno? ¿Qué sería lo equitativo? O para que sea equitativo esto, que hasta ahora es una propuesta solamente. Sí, hasta ahora es una propuesta y como te digo, nosotros también pensamos que es un escenario que tal vez se trabajó hace mucho tiempo. Pero hay que ponerse adelante, ¿verdad? Pero que hoy, con la claridad que tiene el gobierno y que sabe las consecuencias que pudiera traer el manejar, en el caso nuestro, la reforma desde ese lugar, sabe que pondría a la industria a tambalear y tal vez a cerrar y que eso conllevaría cierre de puestos de empleos, encadenamiento productivo, etcétera. O sea, yo creo que hoy yo creo que no es una posibilidad ya. Yo creo que el gobierno debe estar buscando otras alternativas que no sean estas y que le permitan a todos los sectores dentro de la vida alcohólica tributar de manera equitativa y que no cargue, no solamente que no desmantele una industria, sino que tampoco ponga al dominicano a ser el más afectado, pagando más, sino que el que tenga más ingresos y que pueda comprar una botella de mayor precio, pues que esa persona sea la que tribute. Y no solo pagando más, sino corriendo el riesgo de decir, bueno, pues déjame comprar el ron por otro lado y entonces sabe Dios lo que termina comprando, que le cueste la vida. Que lo estén empujando a que no tenga opción y tenga que irse a un mercado ilegal. Eso es lo peligroso. A hacer un consumo de algo que pudiera afectar su salud. Claro. ¿Cuál es el aporte fiscal, si tienes el dato, que hacen los productores de ron anualmente al gobierno? O sea, de pago de impuestos. ¿Cuántos impuestos pagan los productores de ron al Estado? Porque yo creo que eso es bueno saberlo, porque como bien decías, uno tiene, digamos, la mala costumbre, o no la mala costumbre, pero sí la tendencia de alegremente de decir, bueno, miren, vamos a castigar los vicios, cigarrillo, alcohol. Pero también hay que estar claro de algo. Esas son las categorías que más impuestos paga el país. Sí. O sea, pero yo quiero aclararte algo ahí. Lo que pagamos son, para responder tu pregunta, 6,000 millones ahora mismo, anuales. Ok. Que es un monto significativo y que y que además es una empresa que genera empleos, pero que también genera calidad. O sea, ojalá ustedes visiten un día, así como van a viñedos en otros países, visiten las fábricas aquí y caminen las barricas y el envejecimiento para que vean lo lindo que es, pero también el cuidado y toda la innovación y la inversión que hay en estas industrias. Pero cuando tú hablabas de que se toma estos para desincentivar el consumo, ¿verdad? O sea, tú dices, carga positivamente. Si no desincentivar el consumo, sí decir, bueno, si usted quiere beber alcohol, páguelo. Si usted quiere fumar cigarrillo, páguelo. Porque no es algo, digamos, de primera necesidad. Claro, pero usualmente un gobierno lo hace para desincentivar ese uso. Sí. En el caso, nosotros entendemos que el consumo excesivo, ¿verdad? Sí. Puede generar daños, pero la otra razón es para recaudar más. En este caso, ¿qué ha sucedido? Ni se recaudó más, porque durante 6 años se perdió dinero de la última reforma y hoy tributan lo mismo. Perdimos empleos y perdimos producción nacional, producción local, y también se generó un comercio ilícito. O sea, que no fue nada más que se desincentivó, sino que se creó el peor escenario, que es aquel que de verdad, con muy poco, afecta sustancialmente tu salud.
O sea que hay que llevar un balance en el que tú piensas en al final las consecuencias que esto puede traer. Se buscaron alternativas ilegales, realmente sí perjudiciales para la salud. Podríamos decirlo así. Yo creo que al final la propuesta de ustedes, como bien tú decías, debe ser buscar el equilibrio de la balanza. Podemos tal vez como sector aportar más impuestos, pero que vamos a repartir. En un terreno nivelado, claro que se nivele. Estamos abiertos a hablar, a buscar soluciones. ¿Han tenido algún acercamiento las autoridades? ¿Y cuál se ve, o sea, cómo han visto ustedes la disposición del gobierno de que esto pueda, o de que no sea como... que hay una disposición desde el gobierno de que se le ha llevado la claridad, de que no era un sector que se conocía tan profundamente y de que hoy entienden mejor cuáles son las consecuencias de esto, aunque todos, tanto ellos como nosotros, reconocemos la necesidad de mayores ingresos y ahí tendremos todos que buscar la manera de que esto... De lograr ambos lograrlo, claro. Sí. De lograrlo. Y a propósito de que estábamos hablando ahorita del mercado informal, del ron, de las bebidas alcohólicas, ¿cómo entiende o cómo ve la asociación Adopron, cómo ve la efectividad o la ejecución desde el gobierno, desde las autoridades, de controlar esta situación que, como ya hemos dicho y repetimos, cobra incluso la vida, no solo porque es un mercado informal, sino que cobra la vida de la gente, ocupa titulares, se arma un escándalo, se murieron tanto, y ahí queda y ahí muere. Realmente el gobierno ha enfrentado esta situación. Nosotros debemos decir que sí, que el gobierno ha tomado muchísimas medidas. Porque esto no es nada nuevo, ¿eh? Y las marcas mismas han tomado medidas, por lo menos lo que uno ha visto. Uno como consumidor, de una manera de consumir seguro, se han puesto a disposición formas, métodos de uno poder comprobar de la autenticidad de una botella o no. Sí, y te voy a comenzar, por ejemplo, por institución. La Dirección General de Impuestos Internos sacó ya la norma tráfico, que es a la que él se refiere, que es un precintado que te da la trazabilidad del producto. Nosotros la implementamos de manera voluntaria desde hace más de un año. Ellos sacaron la norma hace una semana, pero nosotros la tenemos en nuestros productos desde hace más de un año. Pero también la Dirección General de Impuestos Internos ha cerrado empresas ilegales, cerró 12 empresas que tienen casos judicializados y que fue lo que hizo que en el año pasado subiera los impuestos. Lo que se colectó por ron el año pasado subió. Y subió, sin embargo, el consumo de ron bajó. Pero se tributó más. ¿Por qué? Porque en el 2019 se cerraron 2 empresas y entonces la gente se movió al mercado formal y se consiguió más dinero. Hay un decreto para el metanol, para desnaturalizarlo. Proconsumidor ha cerrado empresas. Colmados, en el caso de Industria y Comercio, ha tomado todo un liderazgo en esto, ha creado una mesa, nos escucha, nos acompaña. Es un gran doliente. Se creó una comisión, pero funciona esa comisión. Funciona. Sí, es importante que funcione. El ministro de Salud también ha hecho un trabajo ejemplar en el seguimiento de los casos, en el manejo de los casos, en lo que sea necesario. Procuraduría designó un procurador especializado. O sea que yo creo que desde el gobierno se han tomado el SECOM muchas medidas. Tenemos una llamadita. Vamos a ver quién nos llama, de dónde nos llama. Buenas tardes. La llamada se cayó la llamada. Bueno, estamos conversando con Águila Endor de la Asociación Dominicana de Productores de Ron y verdaderamente que es un planteamiento necesario y sobre todo justo, claro. Sí, para el fortalecimiento y para que se pueda seguir desenvolviendo este sector en el país, que como bien decíamos es marca país, es nuestro. El ron es marca país. Yo creo que si tenemos que hablar de República Dominicana, marca país, tenemos obligatoriamente que hablar del ron, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, hablar de los Tigres del Licey. Esa es la otra marca país. Por supuesto, estamos casi en pelota. Agui, ¿algo más que agregar en estos últimos minutos? Solo darle las gracias por recibirnos y porque nosotros sí esperamos que tengamos un trato equitativo y continúan recibiendo el gobierno el respaldo que hasta ahora hemos recibido en las diferentes acciones. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera dar solamente un dato que yo creo que en términos educativos es importante. Sí. Lo que hablabas de la Dirección General de Impuestos Internos, todo el que no la conozca, hay una aplicación que se llama Revísame, con la cual tú puedes entrar y entonces con un código que tienen las botellas arriba, tú ingresas el número de la botella y tú verificas ahí el número de lote, la fecha de fabricación, o escaneas se llama también. Revíseme, Sí. puedes escanear
puedes mandar un mensajito también. Ujú. Y cuando tú lo escaneas, la información que él te va a dar, también puedes entrar el código de manera alfanumérico, las 2 líneas. Sí. Y cuando tú lo escaneas, esta es la información que te da. Correcto. Cuando se escanea la botella, a mí siempre me ha funcionado más escribiendo el código alfanumérico, para serte sincero. Tienes que volver a actualizarlo. Bueno, sí. pero mira, te pone Ya se corrigió. número de serie, nombre del producto, código de barra del producto, tipo de producto, porque aplica para las bebidas alcohólicas en sentido general. Bueno, y te pone una botella del producto. Y la ap- fecha de activación de ese producto. Aplica para las bebidas en general que ya tengan esto activado. Recuerda que esto la DGI acaba de sacarlo. Ok. En el caso de los rones que pertenecen a la Asociación Dominicana, de las casas roneras que pertenecen a la Asociación Dominicana de Productores de Ron, nosotros tenemos autorregulaciones. Entonces, aunque no era exigible, todas nuestras empresas voluntariamente incluyeron tráfico en sus productos. Ok. Y comenzamos en el noviembre del 2019 y ya en junio del año pasado todas lo tenían marcado, así que, pero somos tal vez los únicos o los pocos que hemos marcado voluntariamente. Ahora es cuando entra la marca, la marcación obligatoria, van a tener 3 meses los productores locales y 18 meses los importados. O sea que todavía por un tiempo no todas las bebidas van a tener este... Bueno, pero es importantísimo Muy bien. que sepan de esa aplicación así porque nos es. sirve. Así es. Se Para- llama Muchas gracias. Revísame. Revísame para prevenir. Descárguenla. Muy bien, muy bien. Agui, muchísimas Gracias a gracias. Agui Lendor, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Así terminamos este día, se nos acabó el tiempo y qué buena manera de llevarles a ustedes este contenido, esta aclaración, este conversatorio de temas que son importantes siempre para nosotros como sociedad. Mañana esperamos contar de nuevo con su sintonía. Buenas tardes.